Buenas tardes. Mi grupo está conformado por María Fernanda Buitrago Chávez, Jessica Tatiana Ruiz Solarte, y quien les habla, Sebastián Felipe Pérez Daza. Nosotros somos estudiantes de séptimo semestre de la licenciatura en Educación Básica Primaria. En esta tarde le venimos a hablar sobre los modelos de la ética. Pero para saber qué son modelos de la ética, primero vamos a dar una pequeña definición. Una teoría ética es una teoría que intenta fundamentalmente un determinado código moral. Recordemos que la ética se divide, hay dos tipos de teorías éticas, que es la ética de la felicidad o ética de la responsabilidad y las éticas del deber o de la convicción. Recordemos que la ética de la felicidad afirma que la conducta moral se determina por sus resultados, mientras que la ética del deber afirma que la conducta moral está determinada no por lo que hacemos, sino por la intención con lo que hacemos. Bueno, siguiendo con nuestra presentación, hablaremos sobre el neoplatonismo. Básicamente es la doctrina basada en las ideas de Platón. Es la determinación historiográfica de diferentes momentos de la historia. Recordemos que en esta doctrina las ideas principales siempre es buscar la verdad y la salvación. Platón nos hablaba mucho sobre el cuerpo y el alma. Recordemos que Platón nos dice que el alma, el cuerpo es la cárcel del alma. Él nos habla de la salvación divina del alma cuando cuando la persona muere, el cuerpo pues queda y el alma sube y alcanza la salvación divina. Esta teoría se basa en la doctrina de Platón, como bien les decía, su idea sobre la realidad emanativa, y este se describe como la naturaleza mística. Vamos a hablar también del utilitarismo. Esta es una teoría que nos hace diferenciar entre el bien y el mal. Con ello nos hacen enfocar en los resultados de las acciones. Dos de sus principales representantes tenemos a Jeremy Bentham, 1748-1832, y a John Stuart Mill, 1806-1873. Estos son dos de sus mayores representantes. Eh, bueno, ellos nos hablan que esta doctrina debe regirse por el principio de la utilidad o interés de la mayoría. De ahí el principio utilitarista. Eh, Esta se opone a toda aquella doctrina moral. Para muchos es la doctrina que mejor encaja eh, con, con el mundo occidental y también con el liberalismo social y democrático. Se trata de entender el llamado de bienestar conseguido gracias al desarrollo científico y tecnológico. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Bueno, entonces continuamos. Que las ideas principales, bueno, como ya bien lo decíamos, nos habla del bien, de reconocer el bien, de reconocer el mal. La felicidad nos habla de que la felicidad es pasajera, la felicidad no dura para siempre. Eh, lo que hablábamos de la libertad social, de la bondad. Bueno, aquí hablaremos sobre el hedonismo. Esta es una teoría de la teoría de la felicidad. Entonces, su mayor representante fue Epicuro, Epicuro, perdón, es del 341 al 281 antes de Cristo. Él fundó en Atenas su escuela, pero pues para saber qué más es el hedonismo se refiere a una familia de teorías que está en común, tiene el placer, el tema central de estas. El hedonismo psicológico afirma que nuestro comportamiento está determinado por deseos de argumentar placer y disminuir el dolor. La idea principal es el objetivo o la única finalidad que los humanos tienen en la vida, es la búsqueda del placer y el goce en todo sentido. Lo que esto nos quiere decir de que nosotros por encima de todo buscamos el placer, encima que siempre prevalezca el placer encima del dolor. Sí, entonces si uno está, no sé, hoy en día deprimido, entonces tiene que buscar la forma de,
poder salir de esa depresión, pero buscando el placer puede ser en cosas que hoy en día nos gusten, que nos generen ese tipo de placer. Bueno, continuamos. El estoicismo, recordemos que también es una teoría de la felicidad, entonces domínate y aguanta. Este es el lema de la escuela, em, fundada en Atenas por Zenón en el año 306 a.C. Sus ideas tuvieron un gran éxito siglos más tarde entre personalidades de las clases sociales más dispersas, esclavos como Epiceto, filósofos como Seneca y emperadores romanos como Marco Aurelio. Bueno, el estoicismo es una escuela filosófica, como ya bien lo estaba mencionando, a principios del siglo III antes de Cristo. Es una filosofía que es ética que está basada en un sistema lógico. Acá tenemos un claro ejemplo de el deseo y la felicidad no pueden vivir juntos. Eh, Siempre se basaron en más en la razón, en lo que tenía en la lógica. Ellos dejaban a un lado todo el pensamiento y todo lo que era el sentimiento a un lado solo por ir por la lógica. Es una filosofía de vida que se basa en buscar la tranquilidad, haciendo menos los sentimientos negativos, ya sea la envidia o el enfado, haciéndola, haciendo mayor la alegría y la felicidad. Entonces, como les explicaba, ellos buscan dejar los sentimientos negativos a un lado, siempre prevaleciendo la mayor cantidad de positivismo, podamos llamarlo así. Las ideas principales es la proclamación que se puede alcanzar la libertad y la tranquilidad, comodidades materiales, fortuna externa y una vida de razón y la virtud. Entre las causas tenemos la libertad y la tranquilidad ajenas a las comodidades materiales y fortuna extrema, una vida acorde con la naturaleza. Acá vemos algunos representantes de las teorías de las que estábamos hablando, como Platón, Aristóteles o el mismo Marco Aurelio. Estábamos hablando del estoicismo. Dice que la felicidad ambicioso depende de la acción ajena, la del voluptuoso de sus pasiones y la del prudente de sus propios actos. Esto pues es una frase de las que nos deja Marco Aurelio. Bueno, como bien estábamos hablando de Aristóteles, entonces vamos a hablar seguimos hablando de la teoría de la ética de la felicidad. El eudonismo, su creador Aristóteles, 384-322 a.C., es uno de los pensadores más influyentes de la filosofía occidental. Él elaboró una ética llamada eudonismo, eh, es de la ética de la felicidad. Dice que él presupone el bien supremo de todos los seres humanos. eh, lo que más perseguimos siempre nosotros es la felicidad. Eh, Desde luego es algo que en la época, pues para lo que es hoy en día, ponen en duda muchas cosas de lo que él, pues, dice sobre esa teoría. Él nos habla de cómo perseguir la felicidad y cómo encontrarla, ya que pues lo que hablábamos hace momentos es lo que él siempre quiso exponer. El ser humano es el que busca la felicidad y siempre es lo que predomina en el ser humano. Bueno, Aristóteles nos habla también de que todo ser humano necesita unos requisitos para buscar la felicidad. Ningún ser humano puede ser feliz en la miseria, en malas condiciones. Entonces él nos habla de que hay ciertos requisitos de que debemos adquirir para poder ser felices. No estamos hablando de adquirir riquezas, pero sí vivir de una manera, digámoslo, cómoda para así poder llegar a la felicidad. Esta es una de las primeras afirmaciones que nos da Aristóteles sobre su teoría. Pero él dice que aparte de eso nos hace falta algo más. Eh, Aristóteles nos dice que para averiguar eso nos recuerda que todos los seres humanos del universo poseemos una ciencia propia y una excelencia y una función propia, y su excelencia consistirá en realizar forma más perfecta posible esa esencia y esa función específica.
Por ejemplo, un cuchillo es buen cuchillo si corta de maravilla. Un ojo es mm, buen ojo si permite ver bien. Entonces él nos habla de que nos pone varios ejemplos de eso. Entonces él nos dice que el ser humano puede ser feliz realmente cuando él puede encontrar su esencia y su función específica dentro de la vida, y así él logrará una plena felicidad. Eso es lo que más nos habla Aristóteles sobre su teoría. Entonces, pues espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias. Gracias por su atención. Hasta luego.